esta mañana el Señor hablaba a mi vida, como así también durante la semana, acerca de lo que es el poder de la fe, ¿no? El poder de la fe. Pero a su vez, sabemos que la fe es poderosa y como todo el mundo repite como loro por ahí, la fe mueve montañas. Dice, no sabe ni dónde dice en la Biblia, pero la gente dice de práctica. El Señor me llevaba un poco más a analizar esta cuestión. Y yo le preguntaba al Señor, y entonces, ¿cómo sabemos que la fe es poderosa, pero ¿cómo, Señor, podemos manifestar esa fe? Y entonces el Señor me llevaba por varios pasajes hasta justamente encontrar que el medio por el cual nosotros, un cristiano, manifiesta esa fe es el dunamis. El dunamis, hay una palabra griega que significa poder. Y justamente esa vía para que se manifieste el poder de la fe es la oración. Entonces es así como fui empezando por la fe. Le preguntaba al Señor, meditaba en su palabra. El Señor me llevaba al término dunamis, al término griego que significa la fe en acción, esa fe milagrosa. Y es así como entonces resultó este sermón que le traigo esta mañana, que tiene de título el poder no de la fe, sino el poder de la oración. Analizando la fe, el Señor de la fe me llevaba al tema de la oración, y es así como combinado los dos resultó el poder de la oración. Amén. Estamos deseosos de recibir la palabra del Señor. Amén. Le invito entonces a que busque conmigo Mateo capítulo 17, del verso 14 al 21. Vamos a buscar la palabra de Dios. Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Amén. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Para el que no lo sepa, un lunático es una persona que tiene cambios bruscos de carácter o de humor, sin haber alguna explicación lógica. Podríamos llamarlo en la actualidad un esquizofrénico. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Verso 17, respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Amén. Tengamos un momento de oración así en la posición que estamos. Padre, en esta mañana te rendimos toda la gloria, la honra, la alabanza solamente a ti, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque solo tú pagaste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Solo tú, Señor, eres quien hiciste todos los méritos ante el Padre Celestial. Por eso aceptamos tu sacrificio y recibimos tu perdón, Señor. Entendiendo que tú nos amas, no porque nosotros lo merezcamos, Señor, sino porque tu esencia es amor, Señor. Y hemos aceptado tener una relación con el supremo amor.
ese amor que echa fuera el temor, que es el amor de Dios, Señor. En esta mañana, Señor, pido tu visitación, pido que uses mi vida, Señor, con total humildad, Señor, para poder transmitir esta palabra, Señor, a tu pueblo, Señor, y que tú puedas hablar a los corazones, Señor, que están necesitando escuchar tu voz, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El poder de la oración. El poder de la oración. Al hablar de la oración, uno dice, pastor, es un tema muy básico. Pero justamente cuando uno domina lo básico, es como dice que el que domina lo básico se convierte en maestro el día de mañana. Sin embargo, durante la semana charlaba con una persona que me preguntaba, un hermano que me preguntaba, pastor, hace más de 2 años que estoy orando por algo y el Señor no me responde, no se resuelve esto, Señor. Y entonces meditando, el Señor me llevaba justamente a este pasaje que le estoy compartiendo en esta mañana, cual discípulos no podían echar fuera al demonio. Dice que en el contexto de la historia había un papá que estaba desesperado, que vino a Jesús porque tenía un hijo lunático, esquizofrénico, podríamos decirlo, que le tomaba el demonio y a veces le echaban el fuego, a veces le echaban el agua y hacía retorcijones. Y como una especie de reclamo le dice al Señor, le he traído a tus discípulos, pero ellos no pueden echarlo fuera, Señor, entonces tengo que venir a ti. Y esto vemos que molesta al Señor, a tal punto que el Señor le da un pequeño reto a ella, oh generación incrédula y perversa. Vemos como esto molesta al Señor y automáticamente el Señor procede a la liberación del endemoniado. Pero hay algo curioso aquí. Obviamente uno dice, es Jesús, por supuesto que lo va a poder echar fuera. Pero hay una enseñanza implícita muy importante que debemos extraer del texto y que va a poder enriquecer y que enriquecerá de hecho nuestras vidas a un punto antes no conocido, que es justamente el dunamis. La palabra dunamis en griego es una palabra bíblica muy importante. Para que usted la ubique, por ejemplo, se encuentra en Hechos capítulo 4, verso 33. Es uno de los textos más característicos donde aparece esta palabra. Dice Hechos 4:33, y con gran poder, ahí el término es dunamis, y con gran poder. Hay 3 acepciones griegas para la palabra poder dentro de la Escritura. Y la más conocida o una de las más sobresalientes en todo el Nuevo Testamento es el término dunamis, del cual deriva la palabra dinamita. La palabra dinamita es explosivo que hace uso de la pólvora, ¿verdad?, en grandes cantidades, que tiene mucha fuerza, proviene de esta palabra griega. Dice, y con gran poder, dunamis, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos, dice. Repito, y con gran poder los apóstoles daban, ¿qué cosa? Testimonio. Es decir, que este poder no es para que el pastor sea conocido, para que sea famoso, no es justamente para, mirá, qué importante es el pastor, ni para que se haga rico, ni nada de eso. Es poder para dar testimonio, poder para testificar. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de ¿qué?
de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. Es muy importante que usted sepa esta palabra, que aprendamos juntos esta palabra bíblica. Amén. Y todo esto me hacía reflexionar, como le había comentado durante la semana. Empecé reflexionando sobre lo que es la fe. Pero si bien la fe es poderosa, yo le decía, Señor, ¿y de qué manera aplicamos esa fe? ¿Es solamente la fe es confiar y esperar? ¿De qué manera puedo poner en práctica concretamente, fehacientemente la fe? ¿De qué manera puedo llevarlo al ejercicio? Y entonces el Señor automáticamente me llevaba a lo que es la oración. ¿Por qué es importante orar, hermanos? Porque justamente es en la oración donde ponemos en práctica la fe. Cual pólvora para la dinamita. Si bien sabemos que la dinamita es poderosa, es muy potente, no serviría si tuviera muy poca pólvora. Pues de la misma forma funciona la fe con la oración. Una oración que no tiene fe es una oración vacía. Es una oración que yo puedo orar y puedo usar las mejores palabras, ¿verdad? Y como Jesús reprendía y criticaba a los fariseos de la época, que le decía, ustedes fariseos hipócritas que siempre buscan pararse en las esquinas para ser visto de los hombres y que digan, mirá, ya está el fariseo, y que los inviten a comer a las casas y sentarse siempre en los primeros lugares de la congregación, ¿verdad? Ustedes solamente son sepulcros blanqueados. Cuando realizaba consejería con esta persona, con este hermano que me consultaba durante la semana, él me decía, hace 2 años estoy orando por algo y no pasa nada, pastor. ¿Qué puede ser? Y el pastor siempre, para dar consejería, primero tiene que estar en comunión con Dios, ¿verdad? Y buscar. A veces no tenemos siempre todas las respuestas. A veces tenemos que llevar primero nosotros a la oración, buscar en Dios y después dar la respuesta. A veces tenemos al instante, a veces no. Y el Señor me paseaba por todos estos pasajes, cuya elaboración es lo que yo le estoy trayendo, este alimento a ustedes en esta mañana. Entonces, quizá podemos hacer la oración de los fariseos, donde Jesús había criticado, donde quizá hablamos palabras lindas y decimos cosas, ¿verdad? Entonces los hermanos escuchan, mira qué lindo que ora el hermano. Sin embargo, son pura cáscara, como se dice. No contienen el elemento explosivo, el dunamis, que es la fe. Y todo esto, hermano, se relaciona con el texto base de nuestra prédica en esta mañana, cuando vemos que este padre desesperado acude a los discípulos, y los discípulos, quizá ellos creían, a nosotros somos los 12, somos los íntimos del maestro, comemos con el maestro cuenta parábolas, pero nos explica a nosotros en privado. Nosotros conocemos al maestro, estamos con él, somos los allegados, somos los íntimos. Y ellos creyeron, errando por supuestamente, que por estar cerca de Jesús, quizá esa fama de ser de ser los 12 apóstoles ya era suficiente para que los demonios se le sujetaran. Sin embargo, intentó uno, intentó el otro, y no pudieron los apóstoles, los discípulos del Señor, no pudieron liberar al endemoniado. Y entonces el Señor los reprende, ¿a quién? A los discípulos.
Le dice generación incrédula y perversa. Y el Señor se hace cargo allí de la liberación. Pero más allá de esta historia, vemos que ocurre algo mucho más importante todavía. Allí, en el verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, o sea, había transcurrido ya un tiempo, ¿verdad? Quizá el texto no lo dice, pero me imagino algo así como que esta liberación fue durante la mañana, donde Jesús se hace cargo, ¿verdad? Y para la tarde, porque el verso 18 dice, el verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron. O sea, hay un lapso de tiempo que transcurre, ¿verdad? Entre los puntos seguidos de los versos, siempre hay un lapso de tiempo cuando estudiamos hermenéutica. Entonces habrá transcurrido un tiempo, después los discípulos buscan a Jesús aparte y le dicen, el verso 19, entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Verdad? Y era la misma pregunta que este hermano me había hecho durante la semana. ¿Por qué estoy orando? Quizás hace 2 años, un poco más, y como que no pasa nada, Señor. ¿Por qué pasa eso? Y era exactamente el contexto de lo que estaba ocurriendo, o que había ocurrido con los discípulos. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y me llevaba el Señor, el Espíritu Santo en oración, a pensar que es como que una dinamita pudiese ser, ¿verdad? Sabemos que es peligrosísima, ¿verdad? Pero quizás si una dinamita yo le pusiera muy poca pólvora, y quizá no derribaría ni un muro. ¿Y cuántos muros necesitamos? ¿Verdad? ¿Cuántos cerrojos? ¿Cuántos candados? ¿Cuántas paredes que se atraviesan en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Cuántos obstáculos, verdad, que tenemos que dinamitar durante nuestro pasar por la vida, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces estamos usando poca pólvora. Y la pólvora espiritual es la fe. Entonces, es decir, durante la mañana, por decirlo así, el Señor sí los reprendió. Sí reprendió, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Dice, el Señor los reprendió fuerte. Pero ya transcurrido un tiempito, vemos que ya el Señor ya no los sigue reprendiendo, sino que Él está dando a conocer un gran principio y una verdad espiritual. Que si no existiera, si el Señor no hubiese usado este versículo, nosotros hoy no contaríamos con tremenda revelación para entender cómo funciona el mundo espiritual. Ya el Señor los reprende en la primera ocasión, pero en esta segunda ya le está diciendo, por vuestra poca fe. Nosotros siempre nos imaginamos que esto es como una historia continua, ¿verdad? Sin embargo, hubo un lapso de tiempo que transcurre entre el verso 18 y el 19. Hay un lapso de tiempo. Y el Señor después les dice, le está revelando que es por vuestra poca fe. Insisto en esto, que si el Señor no hubiese dado a conocer esta gran verdad, nosotros no sabríamos cuál es nuestra falla como cristianos al orar. Verso 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. La fe del grano de mostaza. La fe del grano de mostaza. Y no es porque la fe tenga un tamaño, sino que el Señor está dando a conocer justamente que la fe recibimos todos en la misma medida.
Cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Señor, como enseño en el discipulado, Él está sentado físicamente. ¿Dónde está el Señor? Sentado a la diestra de Dios el Padre. Después de haber resucitado, Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que recibimos es el Espíritu Santo. Y entonces, en ese momento, cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, en nuestro corazón, el Señor Jesucristo deposita en nuestro corazón la fe bíblica. No la fe del mundo, porque la fe del mundo es, el mundo dice, bueno, es que en algo hay que tener fe, en algo hay que confiar, hay que tener esperanza de que todo va a estar mejor, dice. Hay gente que tiene fe en un partido político, hay gente que está esperando que las cosas cambien. Bueno, cuando llegue tal gobernador va a cambiar las cosas. Hay gente que tiene fe, dice, no, es que porque como tengo unos dolarillos allá en el banco, entonces estoy tranquilo. Esa es la fe del mundo. Pero la fe bíblica, hermanos, es la fe cuyo autor y consumador es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Jesús es el autor de la fe bíblica. Y una cosa es la fe del mundo y otra cosa es la fe bíblica. Quisiera preguntarte en esta mañana, ¿estás seguro de que tienes la fe bíblica cuyo autor y consumador es Jesucristo? Porque la fe bíblica recibimos todos al momento de haber aceptado a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, único y suficiente Salvador. En ese momento, el Señor deposita, en el momento de recibir a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo trae como regalo esa fe que es como una semilla de mostaza. No es que tenga un tamaño, insisto en esto, sino que el Señor, para poder ilustrar las verdades y las revelaciones espirituales que son sobrenaturales, Él utilizaba elementos naturales. La verdad del reino de los cielos, el principio del reino de los cielos, el Señor las ilustraba alegóricamente de forma natural para que entendamos todos. Entonces el Señor, no es que la fe tenga un tamaño, sino que está diciendo, todos reciben la misma medida de fe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno cultiva su fe. Y de cultivar la fe es que viene la palabra culto. Por eso estamos en esta mañana rindiéndole culto. ¿Nos vamos a dónde? Al culto. ¿Por qué? Porque viene de cultivo. Porque venimos a cultivar la fe. ¿Usted sabe qué está haciendo en esta mañana? Usted está cultivando su fe. Porque la fe es por el oír. Nace por el oír, y no oír cualquier cosa, sino el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy escuchando la palabra y recibiéndola en mi corazón, estoy cultivando mi fe. Estoy agrandando el dunamis. A todo esto, hermano, nos vamos a dar cuenta que el Señor quería revelar y enseñar a sus discípulos esta gran verdad. Quería que ellos entendieran que no es suficiente con estar cerca del Señor, sino que tenemos que saber desempeñar y usar la pólvora de la fe para que tenga efecto. Por eso es lo que el Señor está diciendo, si tuviera fe que es como una semilla de mostaza, haciendo alusión a que todos recibimos la misma medida de fe. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la diferencia? Aquel cristiano que cultiva más su fe va a dar más fruto en poco tiempo. Quizá tenés 2 años, 3 años de convertido y quizá tenés mucho más experiencia espiritual que aquel cristiano que está hace 20, 25 años en la iglesia y no ejercita su fe. ¿Se da cuenta de la diferencia? Quizá usted tiene 1 año, 2 años, está en el primer amor y está teniendo experiencias con Dios y Dios está hablando su vida y usted se encuentra, ¿verdad?, viendo la mano de Dios en su vida, y en tan poco tiempo usted da más fruto que aquel cristiano estancado que hace 25 años no puede salir todavía de Juan 3:16. Entonces de esto se trata. El Señor a todos nos da la misma medida de fe, pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros el ejercitarla para que dé fruto
Y la forma de ejercitar, hermanos, es a través de la oración. ¿Por qué es importante orar? Cuyo título tiene de este sermón es el poder de la oración. ¿Por qué es importante orar? Es importante, hermano, porque es el momento donde nosotros movilizamos y ponemos en práctica nuestra fe. Como dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir que lo único que va a mover la mano de Dios es cuando nosotros oremos, pero oremos con fe. No la fe del mundo, la fe bíblica, cuyo autor y consumador es el mismo Señor Jesucristo. Que es el autor significa que Él es el que la inició, y que es el consumador significa que Él va perfeccionando la fe a través de las circunstancias de nuestra vida. Uno dice, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué permití, Señor, las pruebas? Porque todo lo que nos pasa al Señor, en la vida del que no es cristiano, bueno, quizá esa persona puede estar librada a la suerte, al azar, ¿verdad? Al que, bueno, que espero que me vaya bien. Pero cuando uno es hijo, cuando uno es cristiano, aún así te encuentres en las peores de tus batallas, el Señor está permitiendo eso sobre tu vida. ¿Sabes con qué propósito? Con que crezcas en la fe. Porque la única forma de demostrar que que el oro realmente es oro es a través de pasarlo por el fuego. Pues la fe es tan valiosa y tan apreciable como el oro puro. Pero para que sea refinada debe pasar por el fuego. Entonces quizá tu problema en esta mañana no te permite ver mucho más allá de tus narices. Es decir, es como que mi vida está llegando a su ocaso, es como que esta enfermedad no tiene salida, es como que esta situación ya me ha superado, ya no sé qué voy a hacer. Tranquilo. El Señor está, Él es el autor y el consumador de la fe. Él está perfeccionando tu fe en tu corazón. Puedes tener confianza. El Señor permite muchas veces sí, es el resultado de nuestras malas acciones, es la consecuencia de un pecado, pero aún así el Señor, que es misericordioso, es fiel y es verdadero, utilizará las circunstancias para poder trabajar en tu corazón. Quizá el Señor está queriendo cambiar tu carácter, quizá el Señor está queriendo cambiar algo de tu vida. Y la única forma de trabajar ¿sabes cuál es la única forma de trabajar? Es prender el horno, es prender el fuego para que pases por allí. No hay otro camino. Somos duros muchas veces. Usted sabe que lo único que derrite el metal, el hierro, es el fuego fundido. Cuando hacemos las brasas, es lo único que podemos torcer un hierro. Así somos muchas veces, somos duros nosotros. Y el Señor, entonces pedimos ayuda. Señor, ayúdame, quiero cambiar, quiero que las cosas cambien en mi vida. Entonces el Señor, ¿qué hace? Prende la hornalla. Ten confianza. Ten confianza. El Señor está al control. Y el Señor, si tiene que torcer algo en tu vida, lo hará, pero sin romperte. El Señor tiene cuidado de nosotros. Porque Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, es decir, que crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Señor recompensa a aquellos que le buscan con fe. ¿Usted me va siguiendo la diferencia? Uno puede orar muy lindo como los discípulos que ellos quizás se creían, somos los 12, estamos cerca del Señor, el Señor nos da la revelación exclusiva para nosotros. Sin embargo, el estar cerca no significa que exista el dunamis en acción. Usted en esta mañana está cerca del Señor,
Porque usted sabe qué, usted no se quedó a dormir, usted invirtió su tiempo, usted decía, el domingo es el día del Señor, y usted por la convicción cristiana, usted dice, el domingo es el día del Señor, el domingo es el día de la iglesia. Y quizá canceló compromiso, quizá le invitaron a un asado, quizá le invitaron a un día de campo, ¿verdad? Y usted no, primero voy a ir a la iglesia y después me voy a hacer otra cosa. Y amén, gloria a Dios por ello, pero entiéndame lo siguiente. Eso implica estar cerca, eso es una buena señal porque implica que usted es discípulo del Señor. Significa que usted vino aquí porque usted está cerca del Señor. Pero la cercanía al Señor no significa que se manifieste el poder de la fe. Son dos cosas distintas. Obviamente que estamos más seguros, más cerca del Señor que lejos, ¿verdad? Pero una cosa es estar cerca y otra cosa es ver la mano poderosa del Señor en acción en nuestra vida, para lo cual se necesita solamente de la dinamita espiritual que se llama fe. Es por eso que el Señor allí en el verso 20 le sigue diciendo, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, ya dijimos que es la fe, la medida que todos recibimos, diréis este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Hermanos, nosotros siempre utilizamos el texto lema aquí de nuestra iglesia. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa es la dinamita, hermano. Esa es la dinamita. Y nosotros repetimos de memoria y sabemos, con orgullo llevamos este texto lema de nuestra iglesia. Pero el detonante de ese versículo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que hace que Dios entre en acción en tu vida y en mi vida será que nosotros le demostremos la fe. ¿Cómo es esto, hermanos? Muchas veces hacemos oraciones de vencidos. Señor, te pido que me ayudes, Señor. Soy un pobre desgraciado, Señor. Ya no puedo más, Señor. El diablo me ha pisoteado, Señor. Reprendo al diablo y el diablo y el diablo y el diablo. Oraciones de vencidos. Sin embargo, la palabra de Dios nos da la convicción, primero, que somos hijos de Dios. Y segundo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Denle el aplauso a Jesús. ¿Me va siguiendo la diferencia? Una cosa es que llore, Señor, perdóname, Señor, otra vez con el mismo pecado, Señor, soy vencido, Satanás me hace lo que quiere, Señor, no tengo salida. Oración de vencido. Pero otra cosa es decirle, Señor, yo no sé qué está pasando en mi vida, pero tú sigues sentado en el trono. Tú estás sentado a la diestra del Padre Celestial. Yo no sé por qué, pero tú tienes el poder de revertir lo que está pasando. Señor, yo confío en ti. Si he pecado, me arrepiento. Te abrazo, vuelvo a ti, Señor. Entonces, ahí estamos ejercitando la fe. La oración eficaz puede mucho, dice el libro de Santiago. Entonces, ¿cómo estoy orando? ¿Cómo estoy manifestando mi fe? Porque yo puedo orar 2 años, 3 años, 5 años haciendo oraciones de vencidos. Pero otra cosa, si yo utilizaría solamente la fe como que es de la semilla de mostaza, con solamente un poquito de fe, ya es más que suficiente para decirle a esa montaña que salga de ahí y se plante en el mar. Pero hay otro elemento más intrínseco todavía aquí. Porque el Señor Jesús está diciendo que no es suficiente tener la fe. Debo manifestarla. Eso es la verdad implícita que está escondida en el texto.
Jesús les dijo, verso 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Si bien tenemos la fe, hermano, porque, a ver, ¿hemos recibido a Cristo en el corazón? Amén. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Amén. Entonces tenemos la fe bíblica. Todos nosotros que estamos en esta mañana, estamos aquí porque tenemos la fe bíblica. La fe, hemos recibido toda la fe no es que el Señor va a mandar, ya la tenemos. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, recibimos la fe del tamaño de mostaza, la misma medida todos. Algunos más trabajada que otros, que es la responsabilidad personal de cada uno, pero todos hemos recibido inicialmente la misma medida. Ahora el Señor está diciendo, tienes fe, entonces es momento de hablarle a tu monte. Si tenés la fe bíblica, es momento, no es solamente tener la fe, no es solamente orar, tenemos que unir las dos cosas. Tenemos que unir el poder de la fe, el dunamis, la pólvora, unirla a la dinamita, y entonces vas a decirle a ese monte, salí de ahí y plantate en el mar, y así va a ser. Y entonces viene el verso que dice, y nada os será imposible. Y entonces ahí dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la fe, que es la que mueve la mano de Dios. No tus muchas lágrimas van a mover la mano de Dios, no porque vayas al psicólogo, no porque estés depresivo, no porque estés acostado y te sientas mal y te quejes de todo, no tu queja, no tus lágrimas, no tus llantos. Lo único que va a mover la mano de Dios en tu vida y hará la diferencia, y el monte se moverá de un lugar a otro, es cuando ejercites tu fe. Hermanos, tenemos que hacernos de esta verdad espiritual porque es para nosotros. Es un arma poderosísima la oración. Pero la oración sola, sin fe, no sirve. Tenemos que entender que hemos recibido a Cristo, que tenemos el Espíritu Santo y por lo tanto tenemos la fe de la semilla de mostaza. Ese es el tamaño inicial. Pero aunque no tengas una fe sumamente desarrollada, solamente basta que tengas la fe inicial para poder orar y ponerla en práctica para que cambie tu realidad. Repito e insisto, no va a cambiar tu vida hasta que no ores con fe. No oraciones de vencido, oraciones de más que vencedores. Y cuando ores como más que vencedor, y no tiene que ver el egocentrismo en esto, porque los méritos no son nuestros, son del Señor. Solamente es Jesús quien moldea nuestra fe. Por eso dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible. ¿Cuáles son los imposibles de tu vida? ¿Qué situación, qué circunstancia está siendo imposible en tu vida hoy? Domingo 2 de julio. Pues es momento de que hagas uso de la fe que el Señor te ha dado. Esa no es responsabilidad del Señor, es tu responsabilidad. ¿Y por qué es importante orar? Pastor, no tengo ganas de orar, me siento mal. Muchas veces implica batallar con nosotros mismos. Muchas veces no tengo ganas de orar porque esa es nuestra naturaleza carnal. No tenemos ganas de orar. Ayunar menos. Muchas veces voy a tener que disciplinarme a mí mismo. De ir a los pies del Señor, a estar arrodillado. Y primero voy a empezar con sueño, pero no importa. Voy a empezar a orar y a orar y a orar. Y primero voy a empezar quizá como vencido, pero después voy a empezar a ejercitar la fe, empiezo a ejercitar y termino orando con una oración que más que vencedor. Esa es la actitud que el Señor está buscando de nosotros, actitud de fe. ¿Sabe por qué el Señor sanó al hijo
de este papá que tenía al muchacho endemoniado, porque vino a él. Y eso implica la fe. Venir a Jesús y hablar con Jesús, pedirle a Jesús, es ejercitar la fe. Y por eso el Señor Jesús concluye diciendo, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Y yo he escuchado muchas veces que una muy mala interpretación de este texto, porque muchos atribuyen a que, bueno, que el Señor está hablando de los demonios, que los demonios no salen sino con oración y ayuno, y por supuesto que hay que orar y hay que ayunar. Pero cuando el Señor está diciendo, pero este género no sale sino con oración y con ayuno, no está refiriéndose a los demonios. Se está refiriendo a esta generación de incredulidad. ¿Con quién se enojó el Señor? No se enojó con el muchacho ni se enojó con el padre. ¿Cómo se va a enojar con el papá del muchacho si viene a pedirle y le reprende? No tiene sentido. El Señor se había enojado con los discípulos. Y de los discípulos es que está diciendo, pero este género no sale sino con ayuno y con oración. ¿Qué género se está recibiendo? Algunos dicen, no, es que eran demonios muy fuertes. No está hablando de eso el Señor. Es que eran demonios muy fuertes, era un endemoniado muy fuerte, por eso había que orar y ayunar para poder sacar. El Señor no está hablando de eso. Por supuesto que hay que orar y que hay que ayunar para cultivar la vida espiritual, pero en este contexto el Señor está diciendo, pero este género de incredulidad, porque está haciendo un contraste entre la fe y la no fe sería incredulidad. ¿Me explico? El antónimo. Entonces, pero este género no sale sino con ayuno y con oración. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestro primer amor estamos haciendo las disciplinas espirituales, pero con el tiempo, hermanos, nos vamos relajando, nos vamos enfriando. ¿Y sabe por qué pasa eso? Cuando tenemos una vida muy relajada. Entonces el Señor muchas veces, cuando nosotros tomamos malas decisiones y vienen las pruebas sobre nuestra vida, el Señor las permite. Porque eso otra vez nos reactiva, el Señor prende la hornalla para poder trabajar la fe en tu vida y en tu corazón. Ten confianza, el Señor no se le ha escapado nada. El Señor está al control, Él está a cargo. Él es el capitán del barco de tu vida. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 6, es el manual acerca de la fe. Nos da la definición y nos enseña cómo usarla de manera práctica. Dice Hebreos capítulo 11, del 1 en adelante, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, es decir, la seguridad de lo que estoy esperando. Y uno dice, pero ¿cómo puedo tener seguridad de lo que estoy esperando? Porque estoy orando conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cómo conozco la voluntad del Señor? A través de su palabra. Por eso el cristiano no puede estar en desapego jamás de las Escrituras. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El manual de la fe, Hebreos 11, el manual de la fe. Nos da la definición y nos enseña que no mi mucho llanto, mi depresión, mi soledad, hay veces que nos aislamos, no queremos hablar con nadie. Nada de eso va a cambiar tu realidad. Lo único que va a cambiar tu realidad es mover la mano de Dios. Y para mover la mano de Dios
necesitas orar con fe. Necesitamos orar con fe. Orar con fe no es que el pastor me ore. Orar con fe no es que el pastor me imponga la mano y me caí. Entonces, ¿sabes qué? Ahora sí ya estoy bendecido. Eso es la cercanía a Jesús. Otra cosa es manifestar la pólvora espiritual, ponerla dentro de la dinamita que es la oración, y entonces ahí prendemos la mecha. ¿Y cuál es el resultado? Los montes se trasladan. No hay imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer cuando nosotros manifestamos nuestra fe mediante la oración. ¿Quieres que tu realidad cambie? ¿Quieres que cambie tu vida? ¿Quieres que el Señor responda a tu oración? Hazlo con fe. Ya no oraciones de vencido, oraciones de más que vencedores. Y de esa manera Dios hará las cosas imposibles en tu vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, es, ¿qué cosa? Necesario, es indispensable, es determinante que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y por qué es galardonador de los que le buscan? Óigame un momento, el Señor le agrada que los hijos se acerquen a Él, buscándole, como cuando un papá se acerca cuando el hijo le viene a visitar, cuando el hijo le honra, cuando el hijo hace justamente hace bien las cosas buscando justamente el agrado del papá. En ese momento Dios es galardonador, porque Él nunca se vaya a olvidar que Él tiene el corazón de un padre. Él es nuestro Padre celestial. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabe por qué? Porque solamente 8 personas que tenían fe, y quizá lo dijo hasta por ahí nomás, pero por tener fe, Él salvó a los suyos también. La fe de un hombre que se constituyó en heredero de la fe, Él pudo salvar a toda su familia, a sus 3 hijos, a su esposa y a sus 3 nueras. El poder de la fe. ¿Por qué ora un cristiano? ¿Por qué oramos, hermano? ¿Se ha puesto a pensar una pregunta tan básica? A mí siempre me gusta hacerlos pensar. ¿Por qué oramos? Un cristiano ora porque tiene fe. Por eso oramos. Y imagínese, hermano, el poder de toda una iglesia unida en el mismo espíritu, orando con fe, hermano. La oración congregacional. No hay, dice el Señor Jesús lo dijo, y las puertas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer contra una iglesia unida que ora, que busca a Dios, que manifiesta su fe, mueve las montañas. No hay imposible para Dios. Por último, también el Señor me llevaba a buscar algunas definiciones de lo que es la oración. Ya le he ilustrado que esto es similar a una dinamita donde la pólvora espiritual viene a ser la fe y la dinamita es el contenido en sí, ¿verdad? Pero la dinamita sin la pólvora no es nada. Así también la oración sin la fe está vacía. Entonces esto me llevaba a buscar algunas definiciones sobre lo que es la oración. Muchas veces nosotros, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Todos sabemos esa definición básica. Pero por ejemplo, buscaba yo en el libro de Watchman Nee, es un teólogo chino, muy famoso en varias de sus obras, en su obra La Oración,
cuando la tierra gobierna al cielo, dice, así se llama el título del libro, él da algunas definiciones de oración y le voy a compartir 3. Él dice, nosotros siempre decimos la oración es hablar con Dios, pero él, por ejemplo, él definía, este teólogo que me gusta mucho, dice, la oración es simplemente expresar la voluntad de Dios por medio de la boca de un cristiano. Es el acto espiritual por el que un cristiano solo pide que se cumpla la voluntad del Señor y no su propia voluntad. Fíjese qué interesante. Es el acto espiritual por la que un cristiano solo pide que se cumpla la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. También dice, la oración es la ocasión en que expresamos nuestro deseo de que se cumpla la voluntad de Dios. La oración significa que nuestra voluntad está completamente de acuerdo con la de Él. De no suceder así, no hay verdadera oración. Él dice que prácticamente orar es pedir la voluntad de Dios. Por eso, para orar correctamente, necesitamos conocer su palabra. Porque si no vamos a estar, y si usted está orando, Señor, te pido el auto último modelo, ¿verdad? ¿Verdad? Y realmente estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y no porque Dios no quiere que tengas un auto, pero si ya tienes un buen auto y estás queriendo tener otro auto más, y realmente no es una necesidad básica en tu vida. No porque esté mal querer cambiar el auto. Estoy diciendo, si por ahí estás pidiendo de más, estás pidiendo por vanidad. No estás orando por necesidad. Entonces ese tipo de oraciones no materialistas no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Pero si estás necesitando algo, aún así el Señor me puede dar lo que yo anhelo en mi corazón. Porque dice Mateo capítulo 6, verso 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. El Señor puede añadir riqueza a tu vida, puede añadir prosperidad, todo eso por supuesto que lo puede hacer y lo va a hacer. Mientras tu corazón esté puesto justamente los ojos en Jesús. Para terminar, hermanos, tenemos que saber que la oración es poderosa cuando hace uso del elemento detonante, la fe. En Juan 14:14, Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La oración es poderosa porque hace uso de la fe. La oración es poderosa cuando utiliza el nombre de Jesucristo. Ni los demonios se sostienen en pie, hermano. Y derriba cualquier impedimento, cualquier muro, cualquier candado, cerrojo, cosas atadas, no resisten, como no resiste un muro ante una dinamita que se detona. Utilizando el nombre de Jesucristo. Y 1 de Juan 5:15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Orar primero con fe, la fe bíblica. Orar utilizando el nombre de Jesucristo. Y en tercer lugar, orar conforme a su voluntad, no por vanidad, no porque se me ocurre esto, porque quiero, no por materialismo. Orar conforme a la voluntad de Dios equivale al poder de la oración. Amén. Oramos, queridos hermanos. Padre, en esta mañana te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Señor, te amamos, Señor. Padre, tú has puesto en mi vida, en mi mente, en mi corazón poder transmitir, Señor, este principio bíblico, Señor, acerca de la fe, Padre. Señor, enséñanos a usar la fe, Señor. Señor, tú más que reprender a tus discípulos, Señor, lo que estabas queriendo es enseñar a todas las futuras generaciones de cristianos, Señor, que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Que la fe manifestada en la oración
es lo que es poderoso, Señor. Cuando utilizamos la fe en la oración, la fe bíblica, manifestada correctamente, es allí cuando empiezan a cambiar las cosas. Es así cuando los montes se salen de su lugar y se plantan en el mar. Señor, ayúdanos a entender esta revelación, Señor. Que podamos nosotros entender y comprender, discernir espiritualmente la necesidad de orar con fe, no como vencidos, sino como más que vencedores. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esta iluminación venga sobre tu pueblo, Señor. Que esta luz, Señor, ilumine el entendimiento, Señor, y podamos, Señor Jesús, ser personas que te agraden, Señor. Personas, Señor, que busquen tu rostro. Personas, Señor, que estén apegadas a ti, Señor. Yo no sé cuál es tu imposible. En esta mañana ya sabes cuál es la diferencia. Quizá estás orando hace mucho y no pasa nada en tu vida. Te está faltando la dinamita. Te está faltando el poder de la pólvora espiritual. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú te reveles con poder a mis hermanos, Señor. Que ellos aprendan, Señor, esta verdad, esta revelación, Señor, que es lo único que va a cambiar nuestra vida, Señor. Te adoramos, Jesús. Seguimos en tu presencia. Señor, tú eres Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa enseñanza, Señor. Lo que tú haces, Señor, con nosotros. Cómo nos iluminas, cómo nos enseñas, Señor. Cómo nos revela lo que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, que nos apeguemos siempre, Señor, a tu voluntad, a tu palabra, Señor, para que se haga tu voluntad, Señor. Porque lo más importante antes de tomar una decisión, esta semana, este mes que comenzamos, hermano, esta semana, a lo mejor son tiempos que se vienen de decisiones, hermano. Y el Señor va a iluminar la vida de cada uno. Va a revelar conforme a su voluntad. Señor, tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor. Te ruego por eso, Señor, que hagamos todo conforme a tu voluntad, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Y queremos alabar tu nombre, Señor. Antes de iniciar, Señor, la celebración de la cena del Señor. Señor, haz tu obra en mí. Haz tu obra en tu iglesia, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor, y nos alimentas, Señor, con tu presencia, Señor, y tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Saca de nosotros toda incredulidad, Señor. La rechazamos en el nombre de Cristo Jesús, toda incredulidad. Porque como dijo Juan el Bautista en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero reconocemos nuestras limitaciones, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Oh Señor amado, te alabamos y te glorificamos. Por eso algo está cayendo en este lugar y que es tu presencia, Señor. Derrama, 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 derrama más, 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 Señor, más. Derrama, 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 derrama. Almas humildes, estamos aquí, Señor. Almas humildes, Señor, donde esperamos tu presencia, Señor. Y esperamos tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Recíbalo, hermano, reciba su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Yo te invito, hermanos, para cambiar un poquito de posición. Si podés ponerte de pie, que pueda hacerlo, si no te permanezca como está. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, antes de iniciar esta celebración, Señor, nos gozamos en tu presencia, Señor, y te decimos, Señor, aquí estoy yo presente, Señor, y te digo, perdóname, Señor, por todos mis pecados, por todas las cosas malas que he hecho, que he dicho, que he pensado, me he equivocado, Señor, pero que se haga tu voluntad en mí, Señor. Pero hoy yo, tal como soy, vengo a tus pies, humillado, arrepentido, buscando de ti, Señor, diciéndote, Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, a poder comprender, a poner por obra esto, Señor, a cargar esa dinamita, Señor, a poner ese poder, Señor, por obra, Señor, no ficticio, Señor, ni para agradar, ni para aparentar, ni para mostrar cuán espiritual soy yo. Al contrario, Señor, a decirte, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Esto que estoy esperando, que sea tu voluntad, Señor. Revélame, Señor, te necesito, Señor. Derrama tu bendición, Señor. La paz, la bendición, la revelación sobre cada hermano, sobre cada hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Derrama, Señor, derrama tu bendición y yo la recibo, Señor. Reciba la bendición del Señor. Reciba, porque cuando recibimos, hermano, lo tomamos. Gracias, Señor. Gracias por tu ayuda, por tu bendición. Prepárame, Señor, para poder celebrar, Señor, la cena del Señor, que es el alimento espiritual, el fortalecimiento espiritual de lo que tú has implementado, el mandato, Señor, que tiene dos significados. Uno, que lo hacemos en memoria de ti, Señor. Y segundo, que ya te celebramos para cuando vengas, Señor. Te esperamos, mi Dios, te esperamos de todo corazón. Señor, estamos en tus manos, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te exaltamos y nos humillamos a tus pies, Señor. Si hay algo que no está bien en este momento, Señor, me humillo a tus pies, Señor. Te pido perdón. Si hay a alguien que tengo que perdonar, suelta el perdón, hermanos. Soltemos el perdón, soltemos el perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Si hay algo que no está bien delante del Señor, arreglemos ahora, hermano. Ahora, hoy es el momento, ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, haz tu obra en mí como tú quieres. Pero estoy en paz contigo. Gracias, Señor. Estoy en paz. Gracias, Señor. Te bendigo de todo corazón.
Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Estoy fortalecido, Señor, contigo. Y tú harás tu obra en mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano, y vamos a iniciar. Le voy a pedir a las hermanas consejeras que por favor pasen. En el nombre de Cristo Jesús. Si Mirta también nos va a ayudar. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor. Le invito a que busque conmigo Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Asimismo el apóstol también allí, el apóstol Pablo está dando una serie de recaudos a tener en cuenta sobre participar indignamente. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. El Señor nos da el recaudo. El apóstol Pablo, inspirando al Espíritu Santo, inspirando por el Espíritu Santo, él nos enseñaba a esa generación y a nosotros que necesitamos discernir el cuerpo de Cristo antes de participar. ¿Qué significa esto? Tener entendimiento de lo que estamos haciendo. Por eso es lo que Iglesia de Dios recomienda en su estatuto, poder ser bautizado para poder participar de la cena del Señor. Amén. Hermanos, hago nuevamente, ratificando lo que dijo el pastor Walter: aquel que nunca ha aceptado, si hay alguna persona que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, absténgase, hermano, no participe de la cena del Señor. Nosotros vamos a hablar con usted, porque implica mucha responsabilidad esto, y las consecuencias está establecida en la Biblia. Si hay alguna situación que usted estima que no ha sido solucionado, entréguesela al Señor, hermano. Evaluémonos cada uno a sí mismo. Si hay algo que perdonar, tiene que perdonar, hermano. Si hay algo que tiene que arrepentirse, arrepiéntase. Cada uno sabemos, hermano, porque cada uno, esto es ponernos en situación cada uno, hermano, por la responsabilidad que implica para que haya bendición, hermano. Y si hay algo, si usted no ha sido nunca bautizado por inmersión, no cuando era bebé, hago la explicación, hermano, estas cosas. A lo mejor sus padres en otra religión lo ha bautizado, o ha sido bautizado y ha sido bautizado como bebé. No, hermano, no implica eso. Significa por inmersión en la iglesia. Usted tiene que ser bautizado para poder participar de la cena del Señor. Es el mandato bíblico, hermano, como eran los discípulos. Somos estrictos en estas cosas para que haya bendición, hermano, para todos. Y si no, avísenos, nosotros lo vamos a ayudar para que usted pueda saltear esas situaciones, para que usted pueda dar cumplimiento al mandato del Señor. Entonces, hermanos, vamos a bendecir los símbolos, hermano, que es el pan que simboliza el cuerpo del Señor,
que simboliza el cuerpo del Señor, el cuerpo que fue lastimado, que fue humillado, que fue lacerado por nuestros pecados. Él, siendo 3 veces santo, llevó mi pecado y el de toda la humanidad. Él se hizo pecado por mí, hermano, y por toda la humanidad. Eso simboliza el pan, su cuerpo. Y la copa de vino simboliza, es vino, hermano, pero simboliza la sangre derramada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Sangre real que perdona todo pecado. La sangre real, la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Por eso vamos a bendecir los símbolos, hermano. Yo le voy a invitar que usted se ponga de pie en el nombre de Cristo Jesús, especialmente todos aquellos que van a participar de la cena del Señor. Usted, si no puede ponerse de pie, usted cuando van a pasar las hermanas, avísele por favor. Usted va a participar, quédese tranquilo. No es la postura, sino es la situación de mi corazón, hermano. ¿Cómo estamos? Y bendecimos el pan. Esto es pan, fruto del trigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo, Señor. Ayúdales, Señor, que cuando ingiramos este pan, Señor, recibamos ese fortalecimiento espiritual, porque damos cumplimiento, Señor, al mandato bíblico, Señor, que es el fortalecimiento espiritual, Señor. Lo que tú implementaste, Señor, es el nuevo pacto, Señor. Tú mismo enseñaste, Señor. Yo lo bendigo a este pan, Señor. Gracias, Señor. Asimismo también bendigo la copa, Señor, que es vino, Señor. Que es vino, Señor, producto de la vid, del jugo de la vid, Señor. Pero que simboliza tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor. Sangre real que perdona todo pecado. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo estos símbolos, Señor, que van a ser repartidos por tu sierva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdale, Señor. Gracias, Jesús. Bendícelo, Señor. Señor, en tus manos nos encomendamos. Señor, haz tu obra en cada uno, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, dando consuelo, los peligros, en el dolor, cada paso, su protección, alma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón.
Señor, te alabamos, te adoramos y te exaltamos. La gloria solo es para ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Es un momento muy especial. Siga orando, hermano. Siga orando. Es un momento de comunión con el Señor. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Señor, examinamos nuestra vida delante de ti, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Permítenos participar de la cena simbólica, Señor, hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Estamos en tu presencia, Señor, y vamos a comenzar con la celebración. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hemos bendecido el pan que simboliza el cuerpo del Señor y ahora lo partimos delante de la congregación. Amén. Tomemos el pan, hermano. Antes de ingerirlo, si hay algo que no está bien en mi vida, Señor, te lo entrego a tus pies. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Me humillo, Señor. Te pido perdón. Si hay perdón que debo soltar, yo lo suelto, Señor. 2 minutos, 2 segundos, hermanos, es para suelte el perdón. Si hay algo que no está bien con alguien, suelte el perdón. Suéltelo. En el nombre de Cristo Jesús. Ábrale la puerta de la cárcel donde usted lo tenía encerrado a esa persona. Déjelo libre, déjelo libre. Porque usted recibe la paz, la bendición. Y ahora, Señor, en este estado, Señor, tomamos el pan que simboliza tu cuerpo, como he dicho, Señor. Señor, lo bendigo nuevamente en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y vamos a ingerirlo, Señor, porque esto trae el fortalecimiento espiritual, como leyó el pastor. Vamos a comer el pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermano, en las manos. Recordemos por unos segundos cómo habrá sido ese momento cuando el Señor Jesús, crucificado en la cruz del Calvario, vino ese soldado y abrió su costado y dice que salió sangre y agua que purifica, sangre real que perdona todo pecado. Qué importante es celebrar la cena del Señor, hermano. Cómo nos fortalece como cristianos, hermano. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Señor, esto es vino, pero simboliza tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo la bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y bendigo, Señor, y todos juntos, a partir de este momento, vamos a participar de este sacramento. Bebamos la copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este momento tan especial que hemos celebrado, la cena del Señor, que lo hicimos en memoria de ti, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y también celebrándote, esperándote. Jesús está a las puertas, Señor, para poder venir a buscar tu iglesia, una iglesia pura, blanca, vestida de lino fino, sin mancha y sin arruga. Señor, tú vienes a buscar a Iglesia de Dios Milagro, completa, Señor, completa, Señor, completa. Señor, te esperamos, Señor, te esperamos, Señor, te celebramos, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por esta bendición que tú nos has dado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te exaltamos. Toda la gloria, el poder, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Y bendigo a mis hermanos que hemos participado de la cena del Señor, y aquellos que por algún impedimento, Señor, que puedan salvar esos impedimentos, Señor, para que puedan celebrar la cena del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Y cantemos el himno, hermanos, como el Señor nos manda. En Jesucristo, vivir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, dando consuelo, felicidad. Glorias cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir. La santa gracia del Salvador siempre viva nuestro vivir. Siempre viva nuestro vivir. Siempre viva nuestro vivir. Y ya en este tramo final, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, usted igual que yo, todo el que pueda ponerse de pie lo hace. Si no, usted permanezca como está, no se preocupe. Pero en el nombre de Cristo Jesús estamos en tu presencia, Señor. Señor, y ahora, Señor, antes de terminar, si usted tiene un milagro que está esperando, una situación que está esperando en esta semana, el Señor va a responder, hermano. Lo creemos en fe. El creyente, el cristiano, anda por fe, no por vista. Si usted puede levantar sus manos al cielo, póngalo sobre el corazón en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ponemos nuestra confianza puesta en ti. Por fe, Señor, porque la fe, Señor, se mueve montañas, Señor, como hemos aprendido, Señor. Señor, ese poder tuyo, Señor, poder multiplicador, poder sanador, poder que quebranta los corazones, poder que limpia los caminos, que abre puertas donde no había, donde traza caminos en el mar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, usted está necesitando un milagro. El Señor, como yo, como todos, necesitamos un milagro. Levantamos nuestras manos al cielo y decimos: Señor, aquí estamos, Señor, tal como soy, tal como estoy.
No tengo nada que ofrecer, Señor, pero acá está mi vida, Señor. Moldéame, Señor. Moldéame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y conforme a tu voluntad, fundada en tu palabra, Señor. Te ruego por este milagro, Señor. Te ruego, dígale el milagro al Señor. Lo que usted está necesitando. Que se haga la voluntad conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que se haga conforme a su voluntad, no a la nuestra, sino que se haga tu voluntad, Señor. Señor, en tus manos nos encomendamos. Señor, te damos gracias por este momento y ya recibimos tu bendición, Señor. Ya recibimos esa bendición, Señor, en fe, Señor. En fe, la salvación, la sanidad, la liberación, la restauración. Señor, tú nos das, yo lo recibo y lo comparto con mis hermanos. Y mis hermanos recíbalo, hermano, en fe. Esta semana, este mes es de victoria, hermano, de grandes. Se mueven los montes, se trazan los caminos, se abren las puertas. Esos documentos que faltaban firmarse esta semana en el nombre de Cristo Jesús. Va a haber testimonio, lo creemos en fe, porque nuestro Dios ha peleado nuestra batalla y ha vencido el Cordero Santo, Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias y también bendecimos, Señor, estas peticiones escritas, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Las peticiones escritas, Señor, bendecimos las peticiones. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por estas peticiones, Señor, para que tú transformes, Señor, las peticiones por promesas, Señor, en promesas bíblicas cumplidas en nuestra vida. Señor, esperamos en ti y sabemos, Señor Jesús, que tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y en este estado, Señor, te damos gracias, Señor. Recibimos tu bendición y vamos a llevar nuestra bendición, Señor. La bendición eres tú, Señor, y llevamos a nuestra familia, Señor, y declaramos buenas nuevas, buenas noticias. Que la paz, el gozo y la bendición de Cristo Jesús repose sobre cada vida. Hermano, los bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y cantamos y nos vamos. Gloria al que vive, Jesucristo es el Señor. Amén y amén. Señor está, aquí salva y bautiza, los enfermos sanará. Aleluya, aleluya, yo no quiero salir de este lugar. Aleluya, aleluya, yo no quiero salir de este lugar. Amén. Gloria a Dios. Nos saludamos, los bendecimos, los amamos en Cristo Jesús. Hermano, y nos retiramos. Dios les bendiga. Amén.